Abogado Armando Lengua, él es abogado defensor del señor Luis Figari, cuyo caso fue archivado por Fiscalía después de desestimar las denuncias graves que se hacían en contra de él y de la Asociación Sodalicio de Vida Cristiana. Entre ellos figuraban el delito de violación sexual, de secuestro, de lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. ¿Por qué la Fiscalía ha archivado este caso? Bueno, indican que o no hay pruebas o los delitos prescribieron. Doctor Lengua, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Sí, buenas tardes a todos los oyentes y televidentes. Bueno, usted comprenderá que la resolución no ha sido recibida con agrado por la población. Es un caso sumamente sensible, sobre el cual ha habido muchísima información y la opinión pública, y me incluyo en ellos, consideramos que la Fiscalía no ha hecho las indagaciones necesarias como para desestimar un caso de esta naturaleza. ¿Cuál es la posición de la defensa? Es en realidad un caso muy sensible por la naturaleza de los hechos imputados fundamentalmente a mi defendido, como si él fuera el autor intelectual y material de los señalados delitos por los que se ha abierto esta investigación, que hoy día se conoce su archivamiento. A la pregunta o a la interrogante le respondería que la Fiscalía ha actuado con todas sus facultades en una investigación cuyo plazo lo ha prorrogado hasta por 2 veces, es decir, llevado al máximo los esclarecimientos. Sin embargo, ni la policía en un primer momento, a quien se comisionó para las actuaciones del caso de los delitos sexuales en agravio de menores, no pudo obtener nada porque no se le proporcionó nada, ni hubo agraviados que se presentaran, ni agraviados que pudiesen ser identificados. Y quienes declararon, y a los que alude el periodista Salinas como si fuera una prueba, que no lo es, son terceros que relatan lo que han leído en esta obra, que es una novela como la obra de Pedro Salinas, que contiene relatos de hechos referidos por terceros y sobre los que guarda absoluta reserva y los destaca por seudónimos. Y en el proceso, cuando ha declarado, no ha podido aportar absolutamente nada de valor. A ver, doctor Lengua, disculpe, resulta un poco ofensivo decir que todo eso es una historia de ficción. Para empezar, hay víctimas directas con nombre propio. El señor Martín Joyce, para dar un nombre, un ejemplo. El señor Escardó, proponer otro ejemplo. Personas que han sido víctimas directas, que han tenido la valentía de salir a contar que fueron violados por el señor Figari, a quienes Fiscalía no citó y a quien Fiscalía no llamó. No podemos decir que no han sido citados. Hasta le podríamos creer o entender que de pronto el delito, han pasado demasiados años y no se puede probar, pero que no hubo víctimas. ¿De verdad esa defensa? Patricia, creo que estás muy mal informada, porque Escardó Stick en ningún momento sostiene que ha sido víctima no solo de acto alguno de violación, sino de acto contrario al pudor. Para nada señala a Figari. Absolutamente lo que afirmo es cierto. Hay muchísimas personas que han declarado públicamente haber sido violadas sexualmente. Y le pongo otro ejemplo para no discutir usted y yo. La comisión Sodalite, la comisión conformada por pedido del Sodalicio, conformada no por jueces, conformada por curas, por la señora Rosario Fernández, por el señor Miguel Humberto Aguirre, recibieron decenas, doctor Lengua, decenas de testimonios directos de personas que acusaban haber sido violadas por el señor Luis Figari. Sigo afirmando que la información que les ha llegado no es exacta ni correcta, porque esa comisión que emite un informe general que ha sido publicado y es parte de la prueba, no contiene ningún señalamiento de responsabilidad sobre mi defendido por delito sexual alguno, y se queda en un señalamiento de responsabilidades en forma general, y no hace mención a prueba alguna, porque tiene una actuación
en la que se da la más absoluta reserva. Hace tal señalamiento que el sodalismo ha declarado al señor Figari culpable. El movimiento Sodalite, no la justicia peruana, hace tal señalamiento que no solo pide reparación económica, psicológica, sino económica, porque les ha malogrado la vida a esas personas, señor Lengua. Y lo que ha dicho acá el representante de esa comisión es que Fiscalía ni siquiera lo citó. Vuelvo a hacer una precisión, contrariando lo que afirmas. Esa comisión realiza un trabajo en absoluta reserva y confidencialidad, como debe ser, en la que mi representado no ha tenido la posibilidad de defenderse ni ser defendido, y las conclusiones a las que llega no le hacen ningún señalamiento concreto de responsabilidad referida a hechos que justifique. Y el pronunciamiento de la autoridad superior del sodalicio actualmente se queda en la generalidad permanentemente de atribuirle a mi defendido responsabilidades por abusos, por excesos, pero en ninguna declaración pública ni en el expediente Alexander Moroni ha descendido a un señalamiento de delito alguno que justifique en una forma que corresponde a toda imputación de esta naturaleza. Esto que digo es cierto, desgraciadamente esto que digo es ignorado, porque con una facilidad se le hace a mi patrocinado los señalamientos que sigo escuchando. Hace 20 años que venimos escuchando que el señor Figari violó chicos. 20 años. De chicos que nadie quiere escuchar. Y usted nos está diciendo hoy que esos testimonios no existen. Pero le hago otra pregunta. No existen. El señor Figari no se presentó a la comisión del Sodalite, ni ha tenido que ir a la justicia peruana a buscarlo hasta allá. Si yo le pido al señor Figari que se siente delante mío y que me conteste las preguntas, las miles de preguntas que los miles de periodistas peruanos tenemos que hacerle, ¿va a venir? Mi defendido ha atendido un interrogatorio por horas de horas. Ha atendido las preguntas que le ha formulado hasta en los detalles la representante del Ministerio Público y el abogado de los denunciantes. A los periodistas parados en la puerta, su defendido ni siquiera les dio el saludo. Perdón, los periodistas no son un tribunal, no son jueces, y él ha dado la atención que corresponde como involucrado en una investigación a la autoridad competente. Los periodistas, a los que respetamos y hacen bien en informar, solo podemos pedirle que sean objetivos, pero no pueden asumir facultades, ni siquiera no pueden asumir facultades que no les acuerda la ley. Que no le puso la mano encima a nadie a pedir disculpas. Al señor Figari se ha ido a esconder a Roma, no ha dado la cara en el Perú y ha sido incapaz siquiera de responsabilizarse un segundo por todos esos chicos que, como dicen acá, sí entraron y accedieron a entrar al Sodalite cuando eran menores de edad, y sí fueron captados cuando eran menores de edad, y no como la justicia dice cuando ya tenían más de 18 años. Nunca ha dicho ni una sola palabra, señor Lengua, diciendo mínimamente disculpas a todos esos muchachos que le fregó la vida. Lo que escucho es una repetición más de lo mismo que no se ha probado, porque lo que se ha demostrado es todo lo contrario, que al sodalicio ingresan mayores de edad en actos libres y conscientemente, en una manifestación de voluntad. Lengua, tengo amigos que entraron al Sodalicio, tengo hermanos que estudiaron en el Markham, el colegio donde el Sodalicio captó muchísima gente, y sé que perfectamente que el trabajo se hizo con chicos desde que estaban en primaria. Pero seguimos con referencias a terceros que no se han presentado. Si hablamos de un escenario como el del Ministerio Público, que tiene presupuestos que deben cumplirse y no se cumplen, no podemos esperar el Ministerio que se Público conclusiones. No citó a las víctimas, que sí citó a la comisión independiente, que sí encontró responsabilidades. El Ministerio Público ni siquiera escuchó a los miembros de esa comisión. El Ministerio Público, discúlpeme señor Lengua, podrá decir que el delito prescribió, pero decir que no pasó nada. No es cierto lo que estoy escuchando, porque los denunciantes, que han estado asistidos por afamados abogados de un prestigioso estudio, que lo
presiden nada menos ni nada más que 2 exprocuradores públicos notables. Que no han cobrado un centavo por eso, por cierto. No está en la pregunta ni la necesidad que yo responda que han cobrado o no han cobrado. Pero si lo que puedo cobrado. No, lo que puedo decir. Lo cual está muy bien, por cierto, no tiene nada de malo cobrar por sus servicios. Con tu pregunta me estás desviando la contestación, porque lo claro de todo esto es que sí han tenido la posibilidad de poder acreditar todo lo que les correspondía como denunciantes, pero no han aportado prueba alguna. Pedro Salinas, como periodista, ha escrito esta obra que es la base de la investigación de los 2 casos. Empiezan por los delitos sexuales en agravio de menores no identificados. Y él sabía, como su escudera, la periodista Paola Bugaz, que si acuden a un medio como el del Ministerio Público, debían cumplir ciertas condiciones legales que no las atienden. Varias preguntas le voy a hacer de respuesta más sencilla, porque esta es una discusión que nos puede llevar a ninguna parte, dado que partimos de presupuestos distintos. Dígame si es verdad o no que delitos de la misma antigüedad de pederastía cometidos contra personas en otras partes del mundo sí han sido juzgados y sí han sido sancionados. Pero estamos hablando de que eso no significa absolutamente... ¿Es verdad o no es verdad? Yo soy el abogado defensor en un caso específico. Pregúntame sobre el caso específico y te sigo respondiendo, pero no me llegues a una Le pregunto pregunta... sobre el caso específico. ¿Usted puede asegurar, más allá de que haya prescrito o no prescrito, que su descendido, el señor Figari, nunca abusó ni permitió que abusaran de chicos que estaban bajo su cuidado? Yo he asistido a Figari después de conversar a fondo con él, y él me ha negado absolutamente ser ciertas estas imputaciones. Lo he asistido en su declaración y él ha atendido todas las preguntas que le han formulado con consistencia. Usted como abogado, respuestas. Cuando escuchamos a la comisión creada por el SOELICIU para determinar si hubo o no responsabilidad de la institución, a personas de absoluta y probada digamos intachable conducta, decir que tienen decenas de testimonios de chicos que relatan lo mismo, cuyas identidades por obvias razones están bajo protección. Si usted encuentra decenas de personas que vienen durante años denunciando lo mismo como abogado, ¿no le parece que ahí hay algo que Fiscalía debería por lo menos investigar y no archivar? La Fiscalía ha estado abierta a recibir todas las declaraciones, y quienes han declarado que son terceros no le hacen ninguna imputación concreta a mi defendido de acto sexual que pueda considerarse un abuso. Lo hacen con tal nivel de detalle. Actos contrarios al pudor. Con tal nivel de detalle, doctor Lengoa. Pero Nivel de detalle, además que después de leer el libro de Pedro Salinas, uno no puede volver a dormir tranquilo. Lo hacen con tal nivel de detalle, doctor Lengoa. No es cierto lo que me afirmas, y perdona que sea tan, doctor Lengoa, perdona que sea tan directo. Hemos leído cosas distintas, no, y usted tiene una versión distinta que obviamente se ajusta a los intereses de su defendido. Supongo debe. Yo invito a quienes nos escuchen que lean la novela de Pedro Salinas, yo no y le me voy darán la razón. Doctor Lengua que diga que es una novela. Pero sobre el tema puedo decir que el sodalicio ha presentado una declaración firmada por decenas de exodálites que señalan no haber sido nunca objeto de ningún daño, secuestro. Lo disculpe, pues, doctor Lengua, no se los violaron, perdón, no se los violaron a todos. Ok, está bien, no se los violaron a todos. No, pero ¿está bien? No hay absolutamente, eso no lo hace menos en la investigación no hay absolutamente yo le agradezco muchísimo, nada que justifique lo que se sigue señalando por encima del pronunciamiento de la Fiscalía. Mucho, y no es irónico, doctor Lengua, usted sabe que le tengo un aprecio además. Yo le agradezco. Y yo entiendo que estamos ante un caso difícil y hago las preguntas que tengo que hacer. No nos deja tranquilos. Creo que si incluso para su defendido hubiera sido mejor que Fiscalía abriera proceso y que la justicia decidiera si era culpable o no. Creo que para su defendido hubiera sido mejor y para el Perú hubiera sido mejor. No es así, y no participo de esa opinión, porque la Fiscalía finalmente se ha pronunciado como corresponde de acuerdo a actuados que los ha valorado,
y la valoración, que es una valoración de la fiscal dentro de sus atribuciones, la ha llevado a una conclusión que para la defensa de Luis Fernando Figari no podía ser otra que la del archivamiento de los dos casos, porque no se ha probado absolutamente nada. Lamentablemente deja indignado a muchas personas y dicen de que el mayor juez a veces es la conciencia de uno, y si el señor no se ha presentado y ni siquiera ha sabido dar la cara es porque su conciencia le debe decir otra cosa. No es cierto lo que está afirmándome en la pregunta, porque eso es lo que mi defendido ha atendido en el lugar de su residencia la citación para su declaración. Él no ha eludido la acción de la justicia, todo lo contrario. Lo que no se le puede exigir a nadie en el mundo es que dé la cara, porque hay señalamientos que no contienen absolutamente en la formulación de un presunto delito nada que lo justifique. Si a mí me señalan de algo y yo estoy con la conciencia tranquila, yo doy la cara a esa persona y la encaro y le digo aprovecho el comentario pertinente de Mari Carmen para preguntarle, ¿volverá el señor Figari ya que mi consejo es que en esas circunstancias él está en un retiro con conocimiento de las autoridades de Roma y de las autoridades o dirigentes del sodalicio, y no tiene ninguna necesidad de venir. Mi consejo ha sido y seguirá siendo que él venga cuando sea necesario. De acuerdo. Técnicamente, desde el aspecto procesal, ¿esto está cerrado? No, porque la parte contraria ya anuncia que va a interponer el recurso de ley y está en su derecho. De acuerdo, doctor Lengua. Yo, de verdad, espero volver a encontrármelo en otras circunstancias. Este es un caso realmente horrible para todo el mundo y eso es lo que ha decidido por el momento el Ministerio Público y estamos abiertos a más información y a ver qué ocurre. Sí, y yo estoy dispuesto a estar siempre atendiendo las preguntas. No podemos negarle, doctor Lengua, que a pesar de lo complicadísimo de su caso, usted siempre ha estado acá para dar cara y para dar la respuesta que necesitamos, por lo menos de la parte que usted... Gracias, Patricia.